Me llamo Mónica Muñoz, soy psicóloga y actualmente estoy dirigiendo un centro de trastornos alimentarios infanto-juvenil. ¿Vale? Hace más de 20 años que me dedico a trabajar con personas con trastornos alimentarios. Y la ponencia que nos propusieron, ¿no?, para poder compartir hoy con vosotros, pues trata precisamente, ¿no?, de este tema de los trastornos alimentarios y también, o sea, la mayor parte de la presentación será sobre trastornos alimentarios, pero también de cómo las redes sociales, ¿no?, el efecto, la influencia que tienen ya desde hace años, que tienen especialmente en este momento, tanto en el desarrollo como en el mantenimiento de estos trastornos. Bueno, empezar por una definición, ¿no?, que son los trastornos alimentarios, porque, claro, se llaman alimentarios porque es verdad, ¿no? Es verdad que la parte más visible del problema, lo que hace saltar las alarmas, es el problema con la alimentación, es que hay una alteración, ¿no?, de la conducta alimentaria, hay una alteración de otro tipo de comportamientos que luego entraremos, ¿no?, relacionados con la alimentación, relacionados con el control del peso. Hay muchos pensamientos, mucha preocupación, ¿no?, acerca de la comida, acerca del cuerpo, pero esto es solo la parte más visible del problema, ¿no? Los trastornos alimentarios son trastornos mentales. Entonces, la base que tienen este tipo de trastornos es psicológica, es emocional, es relacional, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el tratamiento, la base, también debe ser psicológica, emocional, relacional, pero sin olvidar lo físico, porque claramente tienen este malestar emocional, este malestar físico, tiene una afectación directa en cómo la persona se alimenta, ¿no?, en su relación con la alimentación, que acaba volviéndose pues cada vez más autodestructiva. Y por lo tanto esto acaba teniendo también unas consecuencias en la salud física, ¿no?, de quienes lo padecen, y acaba siendo el trastorno mental en el que hay mayor mortalidad, ¿no?, porque sea por fallecimientos, pues por como consecuencias, ¿no?, médicas de la malnutrición, o sea, en algunos casos pues por suicidio, ¿no? Son enfermedades en las que hay mucho sufrimiento, ¿no?, y como tal hay que tratarla. Yo creo que es muy importante, creo que nos hemos avanzado en que se entienda lo que son estos trastornos, ¿no? Yo recuerdo pues hace años que hacíamos mucho trabajo por las escuelas, los institutos, en las asociaciones de padres y madres, para que se entendieran como lo que son, ¿no? No como un capricho de me quiero ver más delgada y hago una dieta, no, eso a veces puede estar ahí, ese deseo, ¿no?, de adelgazar para sentirme mejor, pero es que el trasfondo es mucho más serio, es mucho más grave y siempre hay sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, como tal, los tenemos que entender, ¿no? Los trastornos alimentarios son trastornos mentales en los que hay mucho sufrimiento, en los que hay que son muy complejos, que hay afectadas muchas áreas de la persona, tanto a nivel individual como a nivel familiar, ¿no? Si alguno de vosotros habéis tenido algún caso cerca, pues sabréis que cuando aparece un trastorno alimentario en algún miembro de la familia, es que arrastra a todos. Por lo tanto, siempre tendremos que tratarlos con esta visión, ¿no?, amplia, holística, ¿no?, de entender pues qué le está pasando, ¿no?, a esta persona. Y una de las cosas que también les pasa a quienes padecen este tipo de trastornos es que durante buena parte de la evolución, ¿no?, del trastorno no son conscientes de que eso sea un problema, ¿vale? Porque son problemas que cuando se inician, claro, en un primer momento se pueden iniciar pues como un deseo de a veces cuidar, ¿no?, la alimentación y empezar a alimentarse de una manera más sana, ¿no?, que estaremos todos de acuerdo, por eso, ¿no?, estamos aquí los que estamos, que eso de entrada es algo bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace? Que algunas de las personas que inician, ¿no?, esos cambios en su dieta, a veces con la mejor de las intenciones, llega un momento que acaban traspasando, ¿no?, esa línea roja, ¿no?, que separa la normalidad de la patología. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasan muchas cosas, ¿vale? Pasan muchas cosas. Es una confluencia, ¿no?, de diferentes factores individuales, tanto seguramente también, seguramente no, seguro, aunque no se conozca bien, hay una parte genética,
¿vale? Hay una parte de la personalidad, hay historias vividas, hay experiencias a veces, ¿no?, pasadas, traumáticas, bueno, confluyen, ¿no? Confluyen muchos factores que son los que hacen que haya ciertas personas que son más vulnerables a que si empiezan una de estas dietas, aunque sea con las mejores intenciones, esto puede acabar bueno, en un primer momento pretendiendo ser un intento de control, de estar mejor, pero que pasa a ser lo contrario, ¿no? Cuando se pasa esa línea roja que decíamos y que esta es difícil saber cuándo la estamos pasando y acaba convirtiéndose en un serio problema de salud mental que acaba afectando y deteriorando progresivamente todas las áreas de la persona. Por eso la familia es súper importante para detectarlo, porque durante mucho tiempo la persona que lo padece no va a ser consciente. Entonces, la familia, los amigos, los profesores, son muy importantes, ¿no?, en poder darse cuenta que quizás a esta persona algo va mal, ¿vale? Y ayudarla a pedir ayuda. Aquí también, bueno, poníamos esta foto, ¿no? Muchas veces detrás del trastorno alimentario hay una insatisfacción general con uno mismo, ¿no? Hay un malestar con cómo se ven, ¿no? Y hay un intento, y hay mucho miedo al rechazo. Esto es algo muy común en las personas con trastornos alimentarios, este miedo a ser rechazada. Y a veces es un miedo a ser rechazada no ya solo a nivel social y por el grupo de iguales, a veces por la misma familia, ¿no? Por papá, por mamá, que siento que les voy a decepcionar, siento que no estoy a la altura, siento que voy... bueno, suele aparecer además este tipo de problemas en personas muy perfeccionistas, muy autoexigentes, entonces con más razón, ¿no? Este miedo a rechazar, a no ser capaces de poder solucionarse sus problemas, sus conflictos, ¿no? Los problemas que tienen en la vida van callando, poniendo buena cara, ¿no? Por eso esta foto. Pero el sufrimiento va por dentro, ¿no? Y ese malestar que está ahí, a veces aparece, ¿no?, el trastorno alimentario, este cambio, ¿no?, en cómo me alimento, esta sensación de control, esta satisfacción, ¿no?, a corto plazo que me da el sentir que estoy controlando mi cuerpo, mejorando mi alimentación, lo que me engancha, ¿no? Me engancha y hace que continúe ahí manteniendo algo que progresivamente, pues como os decía, ¿no?, lo que empieza siendo un intento de solución para estar mejor acaba siendo lo contrario, ¿no? Y acaba siendo un trastorno que te destruye. En cuanto a los tipos de trastornos alimentarios, habréis oído pues anorexia, bulimia, son los dos más conocidos, ¿no? La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia nerviosa básicamente consiste en una restricción importante de la alimentación que lleva a la persona, ¿no?, a un bajo peso, pues bueno, del que debería tener por su edad, por su constitución. Esto se acompaña de toda una serie de como os decía, de pensamientos, ¿no?, de obsesiones, de miedo a engordar. Esto hace que la persona progresivamente se vaya aislando, ¿vale? Y que todo vaya girando alrededor de esa necesidad de control, ¿no?, de la comida y del cuerpo. Insisto que lo que hay en la base es lo que hablábamos antes, más aspectos emocionales, relacionales, psicológicos, pero lo que se ve, lo que predomina y lo que ocupa la mente, ¿no?, de la persona que está padeciendo este problema es la comida, es esa necesidad de control, de restricción. Eso acaba siendo incluso adictivo, ¿vale? Por eso cuesta tanto pues dejarlo atrás. Cuando hablamos de bulimia nerviosa, lo que diferencia a la anorexia de la bulimia, y en esto a veces hay confusión, ¿no?, por lo que yo he podido ir viendo, es que la bulimia nerviosa hay atracones de comida, ¿no? La persona que tiene bulimia es la que pierde el control y acaba teniendo atracones de comida. Entonces, después de esos atracones hay una compensación que puede o no ser el vómito, ¿vale? Bulimia no significa que se vomite, bulimia significa que hay atracones, porque vómitos también puede tener una persona con anorexia.
en definitiva, tampoco es lo más importante, ¿no? De cara a vosotros. De cara a los que nos dedicamos, bueno, sí que hay matices, ¿no? Que sí que trataremos el síntoma pues, con algunas pautas diferentes, ¿no? Si se trata de restricción, que si hablamos de una persona con un descontrol, ¿no? general de su alimentación. Pero la base, pues insisto, es muy similar. Después hay otros trastornos, quizás que se habla menos, ¿no? Cuando se habla de trastornos alimentarios, pero muy presentes, como el trastorno por atracón, ¿no? Personas que, y aparte esto está como muy normalizado, ¿no? Como decíamos, muchas veces no hay conciencia de tener un problema cuando se padece este tipo de trastornos. El trastorno por atracón a veces son pues, personas, ¿no? que constantemente pues, tienen atracones de comida para, pues, por temas emocionales, ¿no? Aquello que incluso puede salir en las películas, ¿no? Como yo me acuerdo que era esta de Bridget Jones, ¿no? Que era estoy triste, pues me como esto de helado, ¿no? Y bueno, eso al final, ¿no? Esos atracones con la intención de calmar el malestar, si esto forma parte del funcionamiento habitual de la persona, pues eso acaba siendo un trastorno también, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que mientras yo estoy afrontando ese malestar mío, bueno, afrontando, entre comillas, con la comida, pues no lo estoy solucionando como me conviene, ¿no? Esto es algo que está muy presente también en quienes padecen un trastorno alimentario, que suelen tener dificultades en lo que se llaman las estrategias de afrontamiento, ¿no? ante los problemas, ante los conflictos. Yo tengo un conflicto con mi pareja y en lugar de, por ese miedo que os decía, ¿no? al rechazo o a que me deje, en lugar de decirle tenemos que hablar, ¿no? y decir pues es que esto me siento mal, necesito que esto lo hagamos diferente. Esto me lo callo por el temor que os decía, pero acabo teniendo un atracón, ¿vale? De comida que calme ese malestar que a mí me ha provocado la situación. Esto tiene mucho que ver con los trastornos alimentarios, ¿no? Cómo a través de la comida se compensa pues eso, otros miedos, dificultades, ¿no? Sobre todo para afrontar estas situaciones que son temidas porque podrían llevar a la persona a sentir el rechazo, ¿no? de los demás y a que les dejen solas. Otro tipo de trastornos, bueno, que recientemente también se están diagnosticando y que se empiezan a conocer, pero que, bueno, se les ha puesto el nombre, digamos, desde hace menos, es, por ejemplo, el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta. Bueno, tampoco me alargaré ahí, ¿no? Es esta obsesión también por comer menos, pero aquí no hay este malestar con la imagen corporal que sí hay en la anorexia, en la bulimia. ¿Vale? Y el último que está aquí en la lista, que es el trastorno de la conducta alimentaria no especificado, que bueno, pues esto para los que nos dedicamos es básicamente es aquel trastorno que no cumple las características, ¿no? totales para poder decir que la persona presenta uno u otro, pero que vemos que es un trastorno alimentario, ¿no? Aunque tenga síntomas variados, ¿no? del resto de trastornos. Un apartado para la pandemia quería yo aprovechar, ¿no? para comentar, porque realmente la pandemia ha hecho mucho daño para este tipo de problemas. ¿Vale? Yo os he puesto aquí, según lo que dicen los datos, ¿no? Pues bueno, los datos de los diferentes grupos, ¿no? que nos dedicamos, de los diferentes recursos, hospitales que nos dedicamos a tratar este tipo de trastornos, pues lo que hablamos es que ha habido un incremento sobre el 50% de casos. Lo que nosotros hemos notado, en el centro en el que yo trabajo, que al final es un centro de hospitalización infanto-juvenil, es que hemos pasado antes de la pandemia, se habían ido reduciendo progresivamente los casos y llegaban menos a ingresar, ¿no? Ingreso 24 horas, porque los detectábamos antes, porque como sociedad se estaban aprendiendo a detectar tanto en casa, en las escuelas, en los institutos, bueno, los adultos que los padecían también, por lo tanto, como cualquier otro problema de salud, ¿no? Como antes se detecta, antes se trata y mejora el pronóstico y no acaban en una hospitalización 24 horas. Eso es lo que nos encontramos antes de la pandemia y se habían ido, por lo tanto, reduciendo, ¿no? Por ejemplo, en el hospital en el que trabajo, el número de camas que destinábamos a trastornos alimentarios porque lo tratábamos más en hospital de día o en ambulatorio.
¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues que hemos tenido que triplicar el número de camas para adolescentes, en definitiva, que son las que tratamos con trastornos alimentarios. Ha hecho muchísimo daño, muchísimo la pandemia para, en este tipo de trastornos. ¿Yo qué es lo que pienso? Que precisamente la pandemia, y si recordáis, ¿no?, el inicio de cuando todo aparece, ¿no?, cuando aparece el COVID, el confinamiento, esto lo que genera es una incertidumbre brutal, ¿no?, en todos nosotros, en todos. Pues pensad en los adolescentes, ¿no? La adolescencia ya de por sí es una etapa de incertidumbre, ¿no?, de entrar a la vida adulta y bueno, pues es habitual que aparezcan miedos, inseguridades, ¿no?, de qué voy a hacer con mi vida y pues imaginaros, ¿no?, en ese momento tan difícil que aparece la pandemia. Aparece la pandemia y se une además que a esta incertidumbre, ¿no?, a este no saber qué va a pasar con nosotros la semana que viene, ¿no? Esto además no olvidemos que lo añadimos al cambio climático que está ahí, ¿no? Está ahí y también lo saben nuestros adolescentes, ¿no?, que hacia dónde vamos. Y además ocurre algo que ha tenido consecuencias terribles, como os decía, en muchos adolescentes, no solo para acabar desarrollando trastornos alimentarios, también trastornos de ansiedad, depresiones, y es que los aislamos, ¿no? La adolescencia, que es la etapa que por definición el adolescente necesita el grupo de iguales para crecer, para desarrollarse, para diferenciarse de la familia, ¿no?, para empezar a diferenciarse y empezar a tener referentes fuera. Es normativo, es necesario, ¿no?, para que se desarrollen con normalidad, que es necesario el grupo, ¿vale? ¿Qué pasa con la pandemia? Que, claro, a casa, ¿no? Encerrados, no solo encerrados y en muchas familias pasándolo muy mal, sea pues porque papá o mamá o han perdido el trabajo o ha fallecido la abuela o el abuelo o tantas situaciones difíciles, ¿no?, que se han vivido en las casas. Este ha sido el caldo de cultivo en el que empiezan a gestarse muchos de los trastornos alimentarios que estamos tratando ahora. ¿Vale? Nosotros empezamos a ver, pues esto ya hace algo más de un año, ¿no?, en las entrevistas de cuando nos llegaban, ¿no?, a consulta, cuando empiezan los primeros síntomas. Y muchísimos eran durante el confinamiento, ¿no?, o después del confinamiento, porque en muchos casos no fue tanto en el confinamiento, que eso nos pilló a todos como, que no sabíamos qué nos estaba pasando, sino en el después, en el volver a ponernos en marcha, pero con aquella incertidumbre, ¿no?, que no sabíamos bien si podíamos avanzar o no, porque al día siguiente nos iban a encerrar y todo lo que supuso, ¿no? Además, no olvidemos que durante el confinamiento, que no teníamos nada que hacer, ¿no?, estábamos en casa, que es lo que en muchas casas se empezó a hacer, pues cocinar más, ¿no?, estar más pendientes de la comida o hacer ejercicio, ¿no?, los tutoriales de algo había que hacer, ¿no?, pues en muchas casas y bien hecho, ¿no?, que pues nos centramos, ¿no?, se centran más en la alimentación, en hacer ejercicio, ¿vale? Y como os decía, pues hemos visto que a medida que empiezan otra vez a ponerse en marcha, a muchos les cuesta, les ha costado mucho y encuentran muchas dificultades. A esto se une, que es otro de los temas, ¿no?, de los que queríamos hablar hoy, que las relaciones pasan a ser principalmente a través de la pantalla, ¿no? Solo podían ver a los amigos y después no solo, pero ostras, desde la pandemia el tiempo de exposición a las pantallas se ha disparado, no hemos vuelto a como estábamos antes de la pandemia, dedican más horas, se ha cambiado, la pandemia ha cambiado nuestros hábitos. En algunos sentidos, algunas personas, muchas, pues han vuelto para atrás, pero muchas otras no. Entonces, ¿qué pasa? En aquel momento, sobreexposición a las pantallas, el relacionarnos a través de la pantalla, relacionarnos a través de lo que se ve, ¿no?, lo que se ve, y por lo tanto, yo también ahí puedo decidir un poco qué es lo que quiero mostrar. En las relaciones más del día, en las presenciales,
cuesta más, lo puedo intentar, pero es mucho más fácil, ¿no? Aparentar bueno, estoy bien o detrás de la pantalla, que no solo detrás de la pantalla, luego detrás de la mascarilla incluso os diría, ¿no? Ahora nos estamos encontrando con problemas para que algunos adolescentes se la quiten. Cuesta más, bueno, pues eso, lo presencial. Por lo tanto, esta sobreexposición, ¿no?, a las pantallas también hace que bueno, están más aislados y la manera que tienen de relacionarse, bueno, pues en adolescentes que generalmente se comparan, ¿no?, que es normal, el adolescente se compara, mira a los otros, pues es a través de la pantalla, de lo que el otro decide mostrarte ese rato que te ve, que no necesariamente es cómo se está sintiendo, ¿vale? ¿Qué pasa en tantos adolescentes, no solo adolescentes, también adultos, que hay insatisfacción corporal? La satisfacción corporal está presente cuando se hacen estudios en población general, es una barbaridad, ¿no? La cantidad de personas que querrían adelgazar. Porque sí, no porque tengan sobrepeso ni porque tengan un trastorno alimentario. Hay mucha insatisfacción corporal, ¿no? Pues bueno, al final los ideales, ¿no?, de belleza, ¿no?, esta cosa, ¿no?, que se pretende hacer llegar de que bueno, pues que va asociado al éxito, ¿no?, a la delgadez, pues esto hace que muchas personas estén insatisfechas con su cuerpo. ¿Vale? Esta sobreexposición a las pantallas y a las redes hace que también esté mucho más bueno, que nos veamos más a través de las pantallas y por lo tanto también haya más modelos en los que compararse y compararse en negativo, ¿no? Porque normalmente cuando nos comparamos, sobre todo las personas que la autoestima es baja, suelen compararse con aquello que no tienen, ¿no? Como porque ya el prisma, ¿no?, desde el que se miran ya es negativo, ¿no? Entonces me comparo en aquello que no tengo, ¿no?, en aquello que siento que la otra, mi amiga, pues tiene mejor que yo. Todo eso lo que ha hecho también es que se incremente la insatisfacción corporal que tienen nuestros adolescentes. Y otra cosa que hemos identificado también en los últimos años, os decía, ¿no?, que se han disparado el número de casos de trastornos alimentarios, es que se ha incrementado un tipo concreto de trastornos alimentarios, que son los casos más restrictivos. ¿Vale? Así como antes de la pandemia os decía que estaban, bueno, se había reducido, ¿no?, enormemente el número de casos que llegaban a hospitalización porque los tratábamos más desde ambulatorios, se detectaban antes, bueno, había, yo diría que mejor pronóstico. Ahora, desde la pandemia estamos viendo muchos casos restrictivos, ¿no? Y detrás de la restricción lo que hay muchas veces es la necesidad de control, necesidad de controlar, ¿no?, intentar compensar esa sensación de no controlada en mi vida, ¿vale?, con el aferrarme pues al control de la comida y el cuerpo como compensación, ¿vale? Y otra de las cosas que estamos viendo es que ha disminuido la edad de inicio. Hay niñas muy pequeñas, por ejemplo, hemos tenido algún ingreso de alguna niña de 9 años, con un cuadro de anorexia clarísimo, también todo el tema de la insatisfacción con la imagen corporal, ¿no? Y son niñas. Claro, pero es que realmente también están mucho más expuestas, ¿no?, a las redes, a todos los contenidos, a contenidos que, pues para los que no están preparadas. Pero ¿qué ha pasado también durante la pandemia? Que todos hemos hecho lo que hemos podido. ¿Qué quiero decir? Pues los que teníais que teletrabajar, pues estaba en casa teletrabajando, pero mientras estás teletrabajando no puedes estar supervisando igual en todo momento y tanto como te gustaría que están mirando por las pantallas. Esto también nos ha pasado, ¿no? Al final la gente ha sobrevivido, ¿no?, como buenamente ha podido, pero bueno, estamos viendo el precio, ¿no?, que todo esto, que todas las consecuencias, o sea, todas las medidas, ¿no?, también para controlar el virus han tenido en concreto la salud mental de todos nosotros y en concreto de nuestros adolescentes. Las redes sociales. Yo no sé si os suenan lo de las páginas Proana y Promía, ¿las conocíais? ¿No?
no conocíais Proana y Promía. Esto ya es desde los 90, o sea, esto no es nuevo, ¿vale? Esto sí que es, bueno, son unas páginas que, bueno, que aglutinan, ¿no? Que crean pues personas con trastornos alimentarios y en las que se encontraban, digamos, por decirlo de alguna manera, para, pues al final también para encontrar una identidad, que es lo que decíamos, ¿no? El adolescente que busca grupo. Si yo con mi grupo de iguales, mi grupo de clase, no me siento bien, me siento rechazada, pues encuentro a veces, ¿no? En estos grupos un sitio donde pertenecer, donde ser aceptada, donde soy una más. ¿Vale? Y estas son las páginas Proana y Promía. Bueno, si veis el ejemplo, realmente se ponían retos, competían, ¿no? Para poder lograr pues lo que sea, ¿no? Barbaridades al final, porque situaciones, pues a ver, ¿quién aguanta más días sin comer? O cosas de este tipo. Y estas acaban siendo comunidades, Proana y Promía. Bueno, pues hicieron daño. Es verdad que las asociaciones sobre todo las asociaciones de familiares, ¿no? de personas con trastornos alimentarios, aquí hicieron mucho trabajo para que bueno, se intentaran controlar y se hace lo que se puede, pero como os podéis imaginar, es muy difícil. Muy difícil controlarlo del todo, ¿no? Porque hoy en día cualquier grupo de personas puede decidir hacer un grupo entre ellas y hablar de lo que consideren, ¿no? Y más si es de algo así, que no se supone que no están haciendo daño a nadie, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue ahí. De otra manera, ha cambiado, porque ahora, bueno, pues está más controlado, pero sigue ahí, ¿no? Son páginas donde todavía chicas, chicos que tienen este tipo de problemas encuentran un grupo de iguales, ¿vale? Que es lo que no tienen, en sus vidas. ¿Qué pasa en los trastornos alimentarios? Pues que, como os decía, la base es que no hay una buena autoestima, ¿no? La persona no se valora, no depende demasiado, ¿no? Depende excesivamente del criterio externo, de la aprobación externa, ¿no? Nosotros decimos que los demás hacen de espejo, ¿no? Y es, si el otro me ve bien, yo me veo bien, ¿no? Por lo tanto, si más likes tengo, más mejor estoy. ¿Vale? Esto lo que genera, teniendo en cuenta, como decíamos, que las comparaciones constantes, estas comparaciones ascendentes, ¿no? Entre los adolescentes es, bueno, pues que el grado de insatisfacción con el cuerpo haya empeorado considerablemente, ¿vale? También en muchos casos se acaban creando una identidad digital que acaba siendo diferente a la real, ¿no? La persona está disociada, por un lado, y bueno, esto lo vemos no tanto también, pero de otra manera, en los trastornos alimentarios, pero claro, ya ni contaros de cuando hablamos de adicción a pantallas depende de qué videojuegos, donde se acaban creando tal cual una identidad, son otra persona, ¿no? Normalmente, ¿quién se engancha a quién acaba teniendo este tipo de adicciones? En personas que tienen una vulnerabilidad, ¿no? Volvemos a lo mismo que decíamos al principio. ¿Qué personas, ¿no? de las que inician una dieta pueden acabar desarrollando un trastorno alimentario? Pues los que tienen una vulnerabilidad. La dieta no es el problema, la pantalla no es el problema. El problema está en todo ese conjunto de factores, ¿no? que hacen a esa persona vulnerable. Y ahí es donde vamos a poder ayudar a la persona. ¿Vale? Porque las redes van a seguir estando y bueno, pues bien, que estén y ese no es el problema. El problema es que hay personas que no están preparadas, ¿no? para poder hacer un buen uso y acaba perjudicándoles, ¿no? y haciéndoles y minando su autoestima. En estos casos, pues como comentábamos, los síntomas alimentarios acaban siendo un intento de solución,
un intento de solución, ¿no? El intentar, la restricción, ¿no?, de la alimentación, el perder peso, bueno, pues compensa de nuevo esas inseguridades, esos miedos, esa poca aceptación de uno mismo, ¿no? Al menos teniendo una apariencia en un primer momento que considero más aceptable, ¿no?, y generará menos rechazo en el resto. Señales de alerta. En qué tenemos que qué podemos fijarnos, ¿no? Para saber si pues, nuestra hija, hermana, amiga, hablo en femenino casi todo el rato porque más del 90% de casos son mujeres, somos mujeres, ¿vale? Solo un 10% de casos son hombres. El tema del género está ahí, ¿vale? Entonces, ¿en qué fijarnos? Pues la persona que ha desarrollado un trastorno alimentario le suceden una serie de cambios. Hay cambios en diferentes áreas. Los primeros, pues evidentemente, en su relación con la comida y con el peso, ¿vale? Por ejemplo, la utilización injustificada de dietas restrictivas, ¿no? Las dietas para perder peso, pues deberían hacerlas las personas que tienen que perder peso, ¿no? Por salud, no porque sí. Una cosa es que modifiquemos nuestra dieta para hacerla más saludable. Perfecto. Eso nos ayudará a prevenir otro tipo de enfermedades. Pero una dieta restrictiva para perder peso, si no tienes que perder peso, no, bueno, te hace más vulnerable, ¿no?, a poder padecer este tipo de problemas. ¿Qué más? Otra cosa que podemos identificar, ¿no?, en personas que han desarrollado o que están en las primeras fases de este tipo de trastornos, empiezan a preocuparse excesivamente, ¿no?, por la comida y el cuerpo empieza a estar muy presente, ¿no? Bueno, sí, llega a ser una auténtica obsesión, ¿no? Esa preocupación llega un momento que pasa a ser obsesión y que su día a día gira alrededor de lo que ya he comido, la siguiente comida, lo que voy a comer y dónde vamos a comer. Eso organiza, ¿no? Como el día a día del adicto, ¿no?, que el adicto todo su día a día lo organiza en función de cuándo va a consumir, pues en esto es lo mismo, ¿no? Llegan a ocupar bueno, la mayor parte, ¿no?, del espacio mental, de sus pensamientos, la comida y el cuerpo. Por lo tanto, veremos a la persona como muy preocupada, ¿no?, muy pendiente, ¿no?, de este tipo de todo lo que tiene que ver con la comida, más pendiente de lo que cocinas o de dónde vamos a comer. También muchas veces vemos un interés exagerado por las recetas de cocina, ¿no?, que yo a veces en las entrevistas, en algunos casos, ¿no?, pues me explican, ¿no?, las familias, claro, si veíamos que se interesaba, ¿no?, por mucho, pues que me ayudaba a cocinar, que empezaba a cocinar, a preparar recetas para todos, pero muchas veces las preparan para todos, pero ellas no se las comen, ¿vale? Y hay este interés, ¿no? Claro, la comida ocupa mucho, hay un interés muy real y algunas son grandes cocineras, ¿no?, para los demás. Preferencia por no comer en compañía, ¿vale? Muchas veces no, yo ya he comido, o quedamos, es otro de los síntomas, ¿no?, que nos pueden también alertar. El sentimiento de culpa después de comer, ¿vale? Esa culpa que no tendría por qué ser, o ciertos comportamientos alimentarios extraños, ¿no?, como el comer de pie o el empezar a trocear la comida, ¿no?, que veamos que empiezan a trocear la comida en trozos muy pequeñitos. O bueno, si vemos que se levantan frecuentemente de la comida y que se esconden en el baño, ¿vale? Estos son los cambios en relación a la comida y el peso. Antes de continuar con las señales de alerta, no porque aparezca alguna de estas señales aislada, ya no, es para preocuparnos, ¿no? Lo que nos debe preocupar es si vemos, bueno, que hay una presencia de, pues, unos cuantos de estos cambios y de los que os comento a continuación. Por ejemplo, cambios en relación a la imagen corporal, ¿no? Una persona, pues, que vemos que tiene un peso normal y pero que está convencida de que tiene sobrepeso, ¿no?, y que se ve gorda y hace comentarios muy despectivos hacia su cuerpo. Bueno, eso también, pues si escuchamos, ¿no?, a nuestra hija, amiga, bueno,
tengámoslo en cuenta. A veces en casos en los que el rechazo hacia el cuerpo es incluso mayor, hay un intento de esconderlo, ¿no? Debajo de ropas muy anchas, o por ejemplo cuando llega el buen tiempo, pues no van a la playa, no se ponen el bañador, ¿vale? Esto también, ahora que viene el buen tiempo, lo vemos, ¿no? Es un momento en el que se destapan muchos trastornos alimentarios, ¿no? Porque a veces lo han podido más o menos, ¿no? Esconder durante estos meses, ¿no? De que vamos más tapados, pero ahora es como que es una época en la que se hace también más evidente, pero porque es una época difícil, ¿no? Para las personas que sufren un trastorno alimentario, porque es una época en la que el cuerpo está más visible, está más expuesto, ¿no? A las miradas de los demás, porque llevamos menos ropa. Entonces es un momento en el que se diagnostican, ¿no? muchos casos nuevos. También cambios en relación al ejercicio físico, como hacer ejercicio físico de forma excesiva y mostrarse nerviosa si no lo hace, ¿vale? Hacer ejercicio físico, por sí, pues estamos en lo mismo, ¿no? Pues es que está bien, ¿no? Hacer actividad física es un hábito saludable, ¿no? El problema es cuando esto se convierte en obsesión, cuando si no lo hacen se sienten culpables, ¿vale? Y también lo que vemos en algunas personas con trastornos alimentarios es no ya un exceso de actividad en general, ¿no? Que constantemente o mueven la pierna o siempre suben por las escaleras, ¿vale? Y esto no... esto lo puede hacer una persona que está sana, ¿no? Decir, pues en lugar del ascensor cojo, ¿no? Voy por las escaleras y así me muevo un poco. Pues todo bien. Esto también sería saludable. Pero yo no estoy hablando de eso, ¿no? Sino de cuando vemos que hay esa inquietud constante por cuanto más me mueva y más voy a quemar. Y algo importante también, ¿no? de los primeros cambios que también vamos a poder percibir en una persona que está desarrollando un trastorno alimentario son cambios emocionales, ¿no? Un incremento de la irritabilidad, por ejemplo, ¿no? O más cambios de humor o de la ansiedad, de la depresión, ¿no? Que aparece más ansiedad o más sentimientos de tristeza y que se empiezan a aislar. También hay cambios en relación al peso. Claro, ¿no? Vemos que empiezan a perder peso o si hablamos de niñas o de preadolescentes, que se empieza a detener, ¿no? el crecimiento. Hay un rechazo hacia el sobrepeso, hay la práctica del vómito, provocarse el vómito, pues esto ya evidentemente nos tiene que alertar. O el uso de laxantes o diuréticos, si no hay una prescripción médica, también. El uso de la báscula excesivo o lo contrario, ¿no? El no querer conocer el peso. Alrededor del peso pues hay a veces mucha necesidad de saber o a veces mucho miedo, ¿no? Y por lo tanto no querer saber. Y también hay cambios en el ciclo menstrual, ¿no? Cuando desaparece lo que llamamos la menorrea, ¿no? Que es en mujeres que ya menstruan, el que les desaparezca durante más de 3 meses la menstruación. Esto sí que ya es motivo para consultar, ¿no? con el pediatra, con el médico. O a veces también cuando estos trastornos aparecen en niñas o en adolescentes, a veces lo que se produce es que se retrasa, ¿no? La aparición de la primera regla. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Lo que podemos hacer para prevenir, yo os comentaba que las personas que desarrollan un trastorno alimentario son aquellas, ¿no? Que tienen una vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Y la vulnerabilidad es un conjunto, ¿no? De factores individuales, tanto de personalidad como experiencias vividas, factores familiares, socioculturales, como el momento que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Pues fomentar lo contrario, ¿no? Lo que son los factores de protección. ¿Para qué? Ayudar a la persona pues a desarrollarse, sentirse mejor con ella misma, sentirse con más recursos, ¿no? Para seguir creciendo, afrontando la vida, los problemas y para ser autónoma, ¿vale? En concreto, pues fomentar que tengan una autoestima, un autoconcepto positivo, una imagen corporal positiva, que sean competentes, ¿no? Para la interacción social, facilitar, ¿no? Oportunidades para que, pues si hablamos de niños, de adolescentes, para que sean competentes a nivel social, para que tengan una red de apoyo, para que sean, respecto a los medios,
¿Qué podemos hacer? Pues no les vamos a prohibir que vean los medios ni las redes, no es buena idea, pero sí ayudarles a construir una conciencia crítica, que sean críticos, ¿no? con lo que ven, a saber pues no, que esto, que aquí hay Photoshop o que esto, no, que aquí en realidad la intención es comercial, nos están queriendo vender, ¿vale? Ayudarles a ser críticos con estos mensajes. Ya para acabar, un vídeo de una chica que ha estado en tratamiento con nosotros, que está recuperada y que creó este vídeo y bueno, y a ella le gusta que lo compartamos y a nosotros pues más, ¿vale? Entonces con esto yo acabo y si queréis ahora pues algunas preguntas. Vivir con anorexia es estar vivo pero no viviendo. La anorexia es una condena que te recuerda día tras día lo que eres. Y lo que eres es aquello que nadie quiere, que nadie ve, que nadie escucha, pero que debe estar ahí por y para los demás. Es una enfermedad que te mantiene en las sombras, porque es mejor estar ahí que ser visto y te rechacen o te humillen o te traten mal. Somos muñecas de trapo que nos hemos ido construyendo con parches de no vales, no eres suficiente. Todos son mejores que tú. Nunca llegarás a ser nada en la vida, no importas. Y con esos parches tú sigues construyéndote, con más acordes a ellos. Soy una mierda. ¿Quién me va a querer? No soy capaz. Y nos vamos pintando de azul tristeza y rojo rabia. No puedo comer si eso me mantiene viva. Adelgazar es desaparecer, a la vez que intentar ser vistos para que alguien te quiera. La comida fue mi enemigo número 2, porque yo fui la número 1. Y comer me recordaba la vida, una vida que no quería vivir para únicamente sufrir. Mirarme al espejo y sentir vergüenza y culpa, por no ser aquello que mis padres quisieron, aquello que la sociedad valora, igual a esa amiga que admiraba, o simplemente una persona a la que alguien quiere. Pero llega un momento en el que algo o alguien te dice que pares, que a lo mejor la vida es bonita, y es cuando pides ayuda, y llegas a un hogar, o lo más parecido a un hogar que haya podido sentir, con personas preciosas que te hacen ver que tú también lo eres, pero en ese hogar también te enfrentas a la comida y a ti. Tienes que desnudarte y desarmarte de todas esas corazas que te has ido poniendo para protegerte, como el no sentir, el no contar, el no salir, el no comer. Y eso da miedo, mucho miedo. Te enfrentas a la vida y te conoces. Y yo estoy encantada de haberme conocido. Puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. Aprendí a mirarme y a verme, sin ser anorexia y algo que nadie quiere ni ve. Aprendí a dejar de ser algo y ser alguien, a ser Miriam. Aprendí a poner límites, a crear mis propias creencias y no seguir aquellas que me impedían ser yo misma. A quererme, aceptarme y valorarme. Aprendí a saber lo que necesito y desaprender aquello que no. Desprenderme de aquello que no necesitaba. Aceptar aquellas cosas que no pueden cambiar. Y al final cada uno aprende lo que necesita. Pero todos acabamos preparados para vivir con nosotros mismos y sin miedo a hacerlo. Ahora me quiero, me cuido y me ayudo. Lo único que ha cambiado es que ahora soy Miriam.